Hola mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Hoy arrancamos otra grabación de este video de dones espirituales, los dones espirituales para la iglesia. Arrancamos la clase pasada, hoy es la parte 2 y seguimos con el tema de los dones. Vamos a hacer una oración para que Dios te bendiga y nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego en este momento que tu Espíritu Santo tome control de este video, esta grabación, de todos aquellos que van a estar viendo esto. Señor, háblales, dale sabiduría y a mí también, Padre. Guíame, Señor, en este video y bendice a cada persona que va a estar escuchando este estudio y viéndolo en el nombre de Jesús, Señor. Te pido tu bendición, Señor, que tú destapes, Señor, los oídos espirituales, Señor, y que tú te reveles a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hoy voy a hablar de la regla de las 6D, D de dedo, que tiene que ver con los dones. ¿Por qué son 6D? Vamos a descubrir. Dice la primera D: descubrir, desear, demandar, dedicar, desarrollar y desplegar. Por eso es la regla de las 6D, que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. El don que Dios te dio, tenés que cumplir con todo eso. Ahora vamos a ver qué es cada una. Descubrir, dice: su práctica te dará gozo y satisfacción. También a otras personas resultarán bendecidas. O sea, cuando vos descubrís ese don, vos creés que tenés ese don, entonces esa práctica del don que Dios te dio te va a dar gozo, te vas a sentir bien, te vas a sentir realizado cuando vos estés haciendo lo que el don te pide que hagas, y te va a traer paz. ¿Estamos? Esa satisfacción te va a hacer sentir también que vas a querer seguir usando ese don. Y ese don va a hacer que a otras personas resulten bendecidas. Con tu don, otras personas van a ser bendecidas. Entonces vos tenés que descubrir cuál es el don que tenés. Imagínate vos que hay mucha gente, que yo lo expliqué en otros videos, que mucha gente tiene depresión y tiene angustia. Y a veces no sabe por qué. Y el por qué es porque no están cumpliendo con lo que Dios les demandó. No están cumpliendo con el don que Dios le dio para que lo desarrollen. Entonces, como no están cumpliendo el propósito que Dios le dio, al no cumplirlo se sienten vacíos, no se sienten realizados. Cuando uno desarrolla el don que Dios le dio, lo pone en actividad en la iglesia, se siente la persona que hizo lo que tenía que hacer y trae satisfacción y tiene paz. Entonces vos tenés necesariamente que descubrir cuál es el don que Dios te dio y lo tenés que usar. ¿Para qué? Para que tu vida tal vez cambie si ahora no lo estás desarrollando y ahora tenés angustia. Porque Dios habla a través de muchas cosas. Y Dios habla a través de la angustia. Dios habla a través de la depresión. No estás haciendo mi voluntad. No estás cumpliendo con lo que yo te llamé, con el llamado que te di. Entonces necesitas descubrir cuál es ese don. Todos tenemos uno o varios dones y todos tenemos que trabajar en la iglesia, todos. Dice en 1 Timoteo 1:18: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, le dice Pablo a Timoteo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pablo, por profecía, ministró a Timoteo que tenía el don de evangelista. O sea, Pablo le oró a Timoteo y le dijo: vos tenés el don de evangelista. Y ahora le está diciendo: militá por ese don. O sea, cumplí el trabajo de soldado para Jesucristo que te dio Él, y que milites en ese don como soldado. Que milites en el don. Que cumplas con el llamado que Dios te dio. Dios te dio el don de qué, le dice a Timoteo, de evangelista. ¿Cómo te lo dio? Dios te lo dio y a través de profecía. Pablo le impuso las manos y le dijo: Dios te dio el don de este. Y muchas veces necesitamos que en la iglesia pase esto. Que en la iglesia los pastores o los líderes o los que tengan los dones de palabra de conocimiento o de profecía, le digan a la persona: y oren, Dios dice que tenés este don, empezar a hacer esto. Eso se necesita hacer.
Y generalmente no pasa. Bueno, hay que cambiar esto. ¿Estamos? Dice, si no tienes el don, su práctica te resultará una carga y no será de bendición para otros. O sea, el que trata de cumplir o hacer algo que no le corresponde a él, la persona que es, qué sé yo, no sé, elijan cualquier cosa, un evangelista que no tiene el don de maestro y trata de enseñar, se le va a costar un montón. Primero que le va a costar, muchos no le van a entender y no se va a sentir bien. Entonces cada uno tiene que cumplir con la función que Dios le dio. ¿Estamos? Su práctica te resultará una carga si no tenés ese don y lo estás cumpliendo, y no será de bendición para otros. ¿Estamos? No quiere decir que tal vez Dios te use un día para hacer un trabajo que a vos no te corresponde, porque cuando no hay nadie, Dios usa al que quiere. ¿Estamos? Pero bueno, Dios tiene para cada uno un llamado. Pero si Dios en ese momento que necesita algo y necesita que hacer algo con alguien, te llama por ahí a vos que no tenés ciertos dones y te usa. ¿Estamos? Pero porque no hay otra persona. Pero es así. Bueno, vamos a otra D. La primera era descubrir. Ahora vamos a desear. Primera Corintios 12:31 dice, procurad pues los dones mejores. Pablo nos anima a ambicionar los mejores dones. Ahora, yo creo que se lo dije en la clase pasada. ¿Cuál es el mejor don? El que Dios te escogió para vos. Ese es el mejor don. Si vos querés otro don, buenísimo, pedile a Dios, Él sabe si te corresponde, si te conviene. Si te conviene, ojo, porque pedir es fácil, pero después, guarda, si te conviene, te lo va a dar. Entonces, el don que Dios te dio, ¿sabés cuál es? El mejor. El que Dios eligió para vos. El que va a bendecir tu vida. Dios no te va a pedir más carga que la que puedas soportar. ¿Estamos? No te va a dar 50 dones. ¿Estamos? A Pablo le dio un montón de dones a propósito. ¿Para qué? Para que también él los pudiera enseñar. Pero fue Pablo. ¿Estamos? Entonces tenés que desear el don. Lo tenés que desear. Señor, yo deseo que vos me des ese don o que me muestres cuál es ese don. Entonces ahí empieza a trabajar el espíritu. ¿Estamos? Otra D, demandar. Tenés que demandar. Ahora vas a ver. Los dones son nuestra herramienta de trabajo y la iglesia tiene que entender que Dios nos da una caja de herramientas llena, no vacía, y Él no es deudor de nadie. Entonces, Señor, tu palabra dice que vos nos diste por lo menos cada uno un don. Señor, te pido en el nombre de Jesús, porque la D de demandar, bueno, yo no le puedo, te demando, no le puedo decir te demando a Dios, pero bueno, es una forma de decir. Le pedís a Dios, Señor, ¿cuál es mi don? Mostrame, acércate a Dios, dice, buscadlo mientras pueda ser hallado. Otra D, dedicar. Dice, los dones no son nuestros, son el favor inmerecido de Dios. Ojo, por favor, los dones no son nuestros, son capacidades sobrenaturales que Dios le dio a su iglesia y a cada uno de sus miembros un don diferente o varios dones. ¿Estamos? Hay que dedicárselo ¿a quién? A Dios. En la iglesia. Para eso están los dones. Otra D. Desarrollar. Primera de Timoteo 4:14. ¿Qué dice? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, son los ancianos de la iglesia que también impusieron las manos y le fue avivado, que te fue dado mediante profecía, y también se avivan los dones en la imposición de mano. O sea, los ancianos en la iglesia tenían don de profecía, ¿estamos? Y a Timoteo también le profetizaron para el don que tenía que cumplir. ¿Estamos? Entonces no hay que descuidar lo que Dios ya te dio. Si te lo dio, no lo podés descuidar. Cuando empezó esta pandemia, yo ya no podía ir a la iglesia y no podía enseñar, y yo tuve mucha angustia.
Y me sentía mal y decía, ¿y ahora qué hago? Porque para mí esto es como comer, tomar sol. ¿Por qué? Porque es el don que Dios me dio, lo tengo que desarrollar. Y arranqué con esto. Arranqué sin saber nada de lo que es YouTube, ni nada, nada. Nunca tenía que prepararme la computadora, el programa, todo, todo, preparar todo. Pero despacito fui arrancando. Tuve 10.000 trabas, pero 10.000 para levantar video. Pero despacito, despacito fui progresando y bueno, y ahora me siento, tengo paz. O sea, siento que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Y tengo paz. Y eso es hermoso. Dice, los dones tienen que ser desarrollados. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Le está diciendo Pablo a Timoteo. O sea, la imposición de manos también aviva los dones. Estamos avivar es desarrollarlo el don, hacerlo que crezca. Eso es bueno. Por eso es bueno que los pastores o los líderes o los ancianos de la iglesia pongan las manos sobre las personas, impongan manos para que se desarrollen esos dones. Eso es muy bueno. Los dones son avivados. La iglesia se desarrolla y crece cuando se ejercen todos los dones. ¿Estamos? Cuando se ejercen todos los dones, la iglesia se desarrolla y crece bien, normalmente. Cuando no están todos los dones, la iglesia está trabada, se traba mucho porque hay gente que quiere hacer el trabajo que no le corresponde, pero porque no hay, o porque las personas no están aceptando su trabajo para hacer. Entonces hay otras personas que hacen el trabajo que no le corresponde y eso trae muchos problemas, trae cansancio, trae muchos problemas. Y a esos problemas el diablo se mete, porque los hay. ¿Estamos? Entonces, la iglesia que trabaja bien es esa iglesia que ejerce, que trabaja con todos los dones, que sabe desarrollar los dones, que sabe trabajar a través de los dones del Espíritu. ¿Estamos? Porque todo no lo pueden hacer 2 o 3 personas. No. Y Dios dio una caja de herramientas llena de herramientas que son todos los dones. Tienen que estar. Si no, hay que ayunar, clamar, lo que sea, pero Dios tiene que dar a todas las personas por lo menos un don. Esto es una tarea fundamental del grupo de oración de la iglesia. Fundamental. Que se desarrollen todos los dones. Otro. Desplegar. ¿Cómo vos desplegás tu don? Mira, dice así. Buscar información acerca de los dones. Conocer a personas que tengan el mismo don. Eso te va a hacer bien. Primera de Timoteo 4:14. No descuidar el don que hay en ti. O sea, para desplegar tu don, busca personas que tengan los mismos dones. Busca información. Trata de capacitarte. ¿Estamos? ¿Cómo te das cuenta que tienes un don o varios? ¿Cómo haces para darte cuenta? Te das cuenta cuando tienes la necesidad de experimentarlo. Y son de bendición a la iglesia. Cuando vos sentís una necesidad de hacer, ya sea de ayudar, de lo que sea, de un montón de trabajo que hay para hacer en la iglesia, de evangelismo, de ayudar a los hermanos, de hacer misericordia, un montón de cosas. Cuando vos lo haces de corazón, de sentir bien, estás cumpliendo y eso trae bendición. El cesacionismo, esto yo ya hablé en otros estudios. ¿Qué es el cesacionismo? Es una falsa doctrina que enseña que los dones del Espíritu Santo terminaron con la muerte del último de los apóstoles. O sea, ustedes se van a dar cuenta, o ya se habrán dado cuenta, que hay un montón de iglesias evangélicas, que no trabajan a través de los dones del Espíritu, que no trabajan con sanidad, que no trabajan con liberación, que no trabajan con, qué sé yo, con el evangelismo sí trabajan, pero no lo hacen a través de los dones, que no trabajan con palabra de conocimiento,
que no trabajan con milagro, que son iglesias que están secas. Están secas. ¿Por qué? Porque no usan la caja de herramientas que Dios le dio. Y entonces, como no creen en los dones, no los practican. Y si algún don a veces quiere fluir a través de alguna persona, lo cortan. Yo conozco este caso. Conozco pastores que le han puesto palos en la rueda a hermanos que han llegado a sus iglesias con algunos dones que Dios les dio y le dijeron, no, acá esto no va. Acá en esta iglesia acá no se mueve. Sea don de lengua, sea alguna imposición de mano para sanar. No quieren muchos pastores. No quieren porque no lo entienden, porque no buscan, porque no sé. Muchas cosas hay. Tienen miedo. Hay muchos pastores que tienen pánico, terror. ¿Por qué? Porque como hay cosas que no entienden, que ellos no viven, porque no entienden muchos dones, entonces lo frenan. Y eso está mal. Porque ellos lo que tienen que buscar es la revelación del Espíritu Santo. Yo como maestro tengo que entender que Dios trabaja con diferentes dones. Que a mí Dios me dio algún don, nada más. Pero no puedo agarrar y ponerle palos en la rueda a otras personas que tienen otros dones que yo no tengo. Tengo que entender que Dios los usa así. Hay gente que les habla de una manera impresionante. Lo escuchan en la voz de Dios, pero clarito, clarito. Y a mucha gente no. Entonces yo tengo que entender que eso pasa porque esta gente tiene ciertos dones y santidad. ¿Estamos? Entonces ellos tienen un oído más fino, si se puede decir así, para escuchar la voz de Dios. Tienen una revelación de otra manera. A mí la revelación me llega de otra manera que como le llega a ciertas personas. ¿Qué pasa cuando en la iglesia hay concentración exagerada de ciertos dones con negligencia de otros? ¿Qué pasa cuando en la iglesia hay concentración exagerada de ciertos dones con negligencia de otros? En la iglesia de Corinto pasaba esto. En la Biblia está. Muchos hablaban en lenguas y Pablo los trató de carnales. ¿Estamos? ¿Por qué? En la iglesia de Corinto, ¿qué decía Pablo? Que Dios les había dado todos los dones. Tenían todos los dones. Pero les faltaba conocimiento acerca de los dones. Les faltaba saber desarrollar los dones. Saber trabajar con los dones. Eso es lo que tenía este problema esta iglesia. Vamos a leer 1 Corintios 14, 1:33. ¿Qué le dice Pablo a esta iglesia que tenía todos los dones? Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Eso le dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablase con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no diesen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Claro, si no son diferentes el sonido, ¿cómo se vas a dar cuenta? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Porque la trompeta se usaba para la batalla. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado.
Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? ¿Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento? Porque hay gente que cantaba en lenguas también, y yo conozco gente que canta en lenguas. El 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice Pablo. Pero en la iglesia prefiero, dice Pablo, hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Maduros, está pidiendo maduración, está pidiendo Pablo. 21. En la ley está escrito, en el Antiguo Testamento, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, entra gente nueva a la iglesia, y escuchan que todos están hablando en lengua que nadie entiende nada, bla bla bla, 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 todos hablan así, y el que viene de afuera, ¿qué van a decir? Dice, ¿no dirán que estáis locos? Y sí, y mucha gente entró en esas iglesias y se han ido, por miedo, porque dijeron, estos están todos locos, porque no entienden cómo trabaja el Espíritu Santo. Entonces la iglesia acá funciona mal. El 24. Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos juzgado. Ahora, después voy a hablar un poco más si todos profetizan. O sea, si todos tienen la posibilidad de hablar la palabra. O sea, si sale la palabra de ellos a través del Espíritu. Salen los versículos de la Biblia a través de su boca por el Espíritu. Eso es profetizar. ¿Estamos? Eso es profetizar. Pero yo después voy a hablar más de eso. El 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. El 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Acuérdense que en ese tiempo la iglesia arrancaba y no estaba el Antiguo Testamento, no estaba escrito el Nuevo Testamento, y mucha gente no sabía leer y escribir, muchísima gente no sabía leer y escribir. Entonces, ¿cómo trabajaba el Espíritu? Trabajaba diferente que ahora. La gente hablaba en lenguas, y profetizaba la palabra, venía de adentro, el Espíritu hacía que la gente hablara, aunque no supiera leer y escribir, aunque no hablasen o no habían escuchado tal vez de la palabra de Dios o ciertas palabras de Dios, pero ellos hablaban porque el Espíritu hacía eso. Y hoy también lo hace, pero lo hace diferente. El 27. Si alguno habla en lengua extraña, sea por 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete.
Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle él primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Bueno, sigue, pero bueno, vamos a parar un poquito y les explico porque se van a confundir. Vamos a la iglesia de Corinto. Esa iglesia era una iglesia que tenía todos los dones y se estaban desarrollando, pero no se entendían. Todos hablaban en lenguas, pero no se entendía lo que decían uno del otro. Pero todos hablaban en lengua y pensaban que eso estaba bien. Aunque no está mal hablar en lengua, no está mal, porque el que habla en lengua para sí mismo se edifica. Pero el problema es que si no hay el don de interpretación de lenguas, lo que dice mi hermano yo no lo voy a entender y no lo va a entender nadie si yo no tengo interpretación de lengua. Entonces era necesario que se hablase en lengua, pero que se interpretasen las lenguas. Y si se habla en lengua, que hablen 2 o a lo sumo 3, y que callen y que venga el intérprete y que diga qué dijeron, para que no sea esto una locura. Porque si viene alguien nuevo a la iglesia y hay 2 o 3 que hablan en lengua y se frenan y viene el intérprete y dicen Dios dijo esto, el incrédulo va a decir, oh, ¿qué es esto? Entonces uno va y le explica, Dios hace así, 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 entonces la persona se queda más tranquila. Pero esto no se ve en la iglesia, no se ve que esté pasando, entonces estamos mal. Hay que cambiar estas reglas, hay que cambiarlas. ¿Qué dice Pablo acá? Que todos profeticen, que profeticen. Ahora, en la iglesia de Corinto muchísima gente profetizaba. Ahora, se entiende muchas veces mal qué es profetizar, porque hay 2 tipos de connotaciones de qué quiere decir profetizar. Por ejemplo, si yo me pongo a leer ahora el Salmo 91 y se los digo a usted, digo, el que habita el abrigo del Altísimo mora, bueno, eso se llama profetizar. ¿Por qué? Porque yo estoy lanzando la palabra de Dios, estoy diciendo la palabra de Dios, entonces yo estoy profetizando, yo lo estoy leyendo y lo estoy diciendo, o lo puedo decir sin leerlo, estoy profetizando. Ahora esta gente que no sabía ni leer ni escribir, ¿qué hacía? Profetizaba la palabra de Dios sin saberla. Yo me sé el Salmo 91, no todo, pero me lo sé, pero esta gente no lo sabía, pero profetizaban los salmos, muchos. O sea, lanzaban de su boca la palabra de Dios. Eso era bueno, era buenísimo. Como esta persona que no sabe leer y escribir y sabe el Antiguo Testamento y hablaban, eso es profetizar. Eso es profetizar, por un lado. Es lanzar la palabra. Y eso es profetizar. Y por otro lado, profetizar es hablar de parte de Dios algo para alguien o algo futuro. Pero eso lo vemos después. ¿Estamos? Entonces, esta iglesia, para que entiendan, una iglesia diferente, que no se movía como la iglesia de hoy, pero que tampoco las iglesias de hoy tienen lo que tenía esa iglesia. A ver, vamos por el versículo 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea, sería espectacular. Imagínense, un hermano recita parte del Salmo 91, otro hermano recita parte del Salmo 23, otro hermano recita otra cosa, otro hermano habla esto. Todo a través de la profecía. O leyendo la palabra si quieren, hoy. ¿Estamos? Tremendo. O sea, la iglesia de antes, para que tengan una idea, no era la iglesia de ahora. La iglesia de antes se multiplicaba porque era impresionante cómo se movía el Espíritu Santo y había milagros, prodigios y maravillas, cosa que hoy no se ve. ¿Estamos? Por eso la iglesia crecía. Nosotros tenemos un entendimiento de la iglesia antigua muy corto, porque a veces no nos sabemos poner
en la circunstancia, en el tiempo, en la geografía, en la cultura de esa primera iglesia. Era una iglesia que la gente no sabía leer y escribir, pero que hablaban las palabras de Dios. Entonces era una iglesia que crecía tremendamente, porque se movía impresionantemente el poder de Dios en esa iglesia, cosa que hoy se ve muy poco y está mal. Vamos al versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo que obra en uno no va a hacer las cosas mal. ¿Estamos? No va a hacer que esto sea un descontrol. Él va a darle la posibilidad a nuestro espíritu para que ponga también las limitaciones que tenga que poner. El 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Imagínense la confusión que hay cuando todos hablan en lengua. Un desastre. Entonces necesitamos intérpretes. ¿Qué pasa cuando hay falta de conocimiento? ¿Qué pasa cuando hay falta de conocimiento? Y pasa todo esto. La falta de conocimiento produce desavenencias que causan división en la iglesia y parálisis del cuerpo de Cristo. La falta de conocimiento paraliza a la iglesia para que la iglesia no se pueda mover. La negligencia hace que se desprecie y se descuide las herramientas de Dios. Cuando uno por negligencia no deja que el Espíritu Santo obre a través de los dones, se desprecia el poder de Dios, se lo desprecia, se lo detiene. ¿Estamos? Hay ignorancia cuando se confunden los dones con las habilidades naturales. Eso también, hay mucha ignorancia. Los dones son capacidades sobrenaturales y las habilidades naturales son habilidades que tienen todas las personas. ¿Estamos? Pero los dones son capacidades sobrenaturales. En esto hay ignorancia también. Confusión entre dones y sentimientos. Si el creyente vive lleno del Espíritu Santo, sus sentimientos y emociones no están fuera del señorío de Cristo y son indicadores válidos de la voluntad de Dios. O sea, si el creyente está lleno de Dios, los sentimientos que él tiene y sus emociones están también guiados por el Espíritu. Entonces se va a dar cuenta y no va a tener la confusión entre un don y un sentimiento. ¿Estamos? O sea, la llenura del Espíritu Santo te hace dar cuenta si lo que tenés o lo que hay son dones del Espíritu o sentimientos. Los dones espirituales están en concordancia con el carácter, la personalidad y el temperamento de cada uno. O sea, Dios sabe por qué le dio cierto don a cada persona. Dios sabe, cada uno tiene un carácter, una personalidad y un temperamento que es adecuado para ciertos dones. ¿Estamos? Vamos a explicar algunos dones. Primero, apóstol. Y ahora, bueno, vamos a ver, el don de apóstol. Título designado para los 12. O sea, los 12 discípulos fueron designados apóstoles. Es un título. Hay un título que se llama apóstol. Pero la palabra apóstol tiene un significado. Lucas 6, 12 y 13 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando, Jesús, a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Entonces él dijo: elegí a 12 que los voy a enviar. ¿Estamos? Por eso los llamó apóstoles o enviados. En la iglesia primitiva, para ser apóstol, los requisitos para ser apóstol, en la iglesia primitiva, que es la primera iglesia, los requisitos eran haber estado con Jesús. O sea, para ser un apóstol
tenía que haber estado con Jesús al lado, con él. Ese era un requisito de la primera iglesia. Y la primera iglesia era la iglesia de los patriarcas. Los padres de la iglesia. Perdón, los padres de la iglesia, no los patriarcas. Los padres de la iglesia eran la primera iglesia, que eran los discípulos de los apóstoles. Los que fueron los que dieron el canon para la Biblia. Esa es la primera iglesia. Y en el requisito de esa primera iglesia es que para ser apóstol había que haber estado con Jesucristo. Sí o sí. Hechos 1 del 21 al 23 dice así: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros en que de entre nosotros fue recibido arriba Jesús, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Bueno, antes que viniese el Espíritu Santo sobre esos discípulos o esos apóstoles, como Judas Iscariote había muerto, decidieron elegir a uno para que se completaran los 12. Y bueno, eligieron mal, pero de los que eligieron, ellos eligieron a uno que estuvo con Jesús, no que no estuvo. Ellos dicen acá iban a elegir a alguien que estuvo, que lo conoció, que caminó con él. Acuérdense que Jesús tuvo 12, después tuvo 70 y un montón de gente. No es que tuvo Jesús con los 12 discípulos y nada más. Bernabé y Pablo en Hechos 14:14, miren qué dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. O sea, acá los trata de apóstoles a los dos, no solamente a Pablo, sino también a Bernabé. Pero Bernabé no era de los 12 y no era de los 12 apóstoles. Pero ¿qué hicieron con Bernabé y con Pablo? La primera iglesia dice que oró por ellos, y los enviaron a través del Espíritu Santo, fueron elegidos y fueron enviados. Y la palabra apóstol es enviado. Entonces Pablo era apóstol y Bernabé tenía el don apostólico de ser enviado, pero no era apóstol, pero sí tenía el don apostólico. Ahí está el tema. Una cosa es ser apóstol y otra cosa es tener el don apostólico. Hoy, en la actualidad, ¿qué tenemos? Tenemos personas que tienen el don apostólico, pero no son apóstoles. ¿Estamos? ¿Por qué no cumplen con la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios dice que para ser apóstol tenía que haber estado con Jesucristo, hacer milagros, prodigios y maravillas, que ahora lo vamos a ver. ¿Estamos? Esa es la diferencia. Entonces, hoy existen apóstoles hoy existe el don apostólico. Pero la persona que tiene el don apostólico tendría que llamarse pastor, obispo, no apóstol. Existe el don apostólico, que es el enviado a abrir iglesias de acá para allá. Y hoy tenemos un montón de personas que se hacen llamar apóstoles y que ni siquiera tienen iglesia, o tienen una iglesia sola. Y no va. Y no cumplen con ciertas cualidades que se cumplen en esto, que ahora lo vamos a ver. Primera de Corintios 9:1-2. ¿Qué está diciendo Pablo? Le está diciendo a Corintios, la iglesia de Corintios. Dice: no soy apóstol, le está diciendo a la gente, porque algunos decían: no, Pablo no es apóstol. No soy libre, dice Pablo. No he visto a Jesús el Señor nuestro. No he visto a Jesús, condición para ser apóstol.
haber visto a Jesús. Pablo vio a Jesús en el desierto, cuando lo tiró del caballo. Dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? O sea, Él nos fue enviado, nos llevó la palabra a ese lugar y nos arrancó una iglesia. Y por esa iglesia, ahora está esa iglesia por Pablo. Si para otros no soy apóstol, dice Pablo, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, el sello del apostolado es la iglesia que arrancó a través de Pablo. Vamos a leer 1 Corintios 15, 8, 9. Dice así Pablo: y al último de todos, como abortivo, me apareció a mí. Jesús se le apareció a Pablo después de a todos los otros apóstoles. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Esto decía Pablo. Uno de los requisitos para que fuera apóstol era que hubiese sido testigo ocular de la resurrección de Jesús. Ese era uno de las consecuencias, uno de los pasos que había que cumplir para ser apóstol. Dice Hechos 1:22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Eso es lo que leímos antes. Cuando la autoridad como apóstol de Pablo se puso en tela de juicio, él respondió: ¿no soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? 1 Corintios 9:1. De hecho, se lo menciona como los otros apóstoles, como el último que vio a Cristo resucitado, en 1 Corintios 15, 6 y 8. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como abortivo, me apareció a mí. El don de apóstol es una capacidad sobrenatural que Dios da a sus hijos para cumplir el rol de predicar a Cristo. Escuchen: fundar iglesias, confirmarlas y ejercer una autoridad espiritual especial sobre esas iglesias. También cumple el propósito de restaurar pastores e iglesias. Se requiere que tengan reconocimiento y confirmación de sus pares, de las otras personas o de los otros pastores. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, reconocieron la iglesia la gracia que le fue dada a Pablo. Dice: Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia, nos dieron a mí, a Pablo y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ellos iban a los judíos, pero Bernabé y Pablo iban a los gentiles. Entonces los enviaron con el don apostólico, pero apóstol era Pablo, no Bernabé. Bernabé tenía el don apostólico. Hechos 13:1-3. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, el Espíritu Santo los envió con el don apostólico. ¿Estamos?
El Espíritu Santo. ¿Después de qué? Porque la iglesia los reconoció. Se requiere que tengan el fruto específico de sus labores. ¿Estamos? Porque el que se dice apóstol tiene que tener su fruto para decirse apóstol y llamarse apóstol. Se requiere que mantengan su apostolado a través de la completa sumisión al señorío de Cristo y lealtad a Él. Hechos 1:25. Para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Qué hacen los apóstoles o los supuestos apóstoles? Brindan consejo y ayuda, restauran, reconcilian, resuelven problemas, ministran sanidad y liberación a líderes y pastores, imponen disciplina, tienen una visión global de la obra más que local, o sea, una visión más amplia que la visión local de una iglesia que está en cierto lugar. ¿Por qué? Porque son enviados para todos lados. Ellos plantan iglesias y después las confirman. No es que yo soy apóstol y me pusieron a cargo 25 iglesias. No, vos. Eso antes no se llamaba así. Antes se llamaba obispo. Porque tenía a cargo un montón de iglesias y las iba recorriendo. Pero esto arrancó ahora, esto de que ahora se llaman apóstoles. El apóstol es el enviado que inicia iglesias. Y después las recorre. Y las restaura. ¿Estamos? Un pastor puede tener el don apostólico, porque ese pastor va a plantar un montón de iglesias. Si ese pastor no tiene don apostólico, es pastor de una iglesia o dos iglesias, pero no es pastor de 20 iglesias. ¿Estamos? El pastor que funda muchas iglesias es un pastor con el don apostólico, pero no se tendría que llamar apóstol. ¿Estamos? Tiene el don apostólico. O sea, el don existe. Ordenan ministerios, trabajan en red con otros ministerios también. Todo eso hacen las personas que tienen el don apostólico. Segunda de Corintios 12, 11 y 12. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, dice Pablo. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Escuchen esto. Con todo, dice Pablo, las señales de apóstol, escuchen, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Señal de qué? De apóstol. ¿De qué? De los 12. ¿Qué hacían? Señales, prodigios y milagros. Entonces los apóstoles que hoy se llaman apóstoles, para ser llamados apóstoles tenían que haber estado con Jesús y tenían que hacer señales, prodigios y maravillas. ¿Estamos? Te lo está diciendo en la palabra. Yo estoy profetizando la palabra. ¿Estamos? Estoy enseñando la palabra. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La iglesia tiene que estar fundamentada, la base de la iglesia, por la doctrina de los apóstoles y de los profetas, de la palabra de Dios. ¿Estamos? La doctrina que está acá. ¿Estamos? Sobre esto tiene que estar fundamentada la iglesia. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a leer Apocalipsis 2:2. Dice así. Yo conozco tus obras, le está diciendo Jesucristo a la iglesia, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hecho mentirosos. Bueno, después de este estudio vos vas a tener que darte cuenta quién es apóstol y quién no es apóstol. ¿Estamos? Porque una cosa es ser apóstol y otra cosa tener el don apostólico. No es lo mismo. ¿Estamos?
Esto antes no pasaba. Esto pasa ahora. El tiempo de apostasía. Bueno, creo que fui claro. Terminé con apóstoles. Ahora viene profetas. Voy a hablar un poco. Después, más adelante, hablo más. ¿Estamos? Ahora un poco. Dice así. Profetizar es hablar en nombre de otro. O sea, yo hablo en nombre de otro. Yo tomo la palabra de Dios, la leo, la leo, estoy profetizando. O estoy lanzando la palabra de quién? De Jesucristo, del Espíritu Santo. Entonces yo estoy leyendo, estoy profetizando. Eso es una manera de profetizar. El concepto de profetizar se toma en dos posiciones. Una es donde el creyente lanza la palabra de Dios escrita, como dice recién. En este caso está profetizando. El otro caso es cuando Dios le da un mensaje para la edificación de la iglesia. O sea, Dios le habla a la persona a través del don profético para darle un mensaje para la iglesia. Esto es un don que existe hoy, que muchas iglesias no lo tienen y no lo quieren tener porque los consideran que es mentira. Bueno, lamentablemente se lo pierden. El profeta ve más allá de lo terrenal y material, percibe la realidad del mundo espiritual, claro, porque en ese momento Dios le está mostrando y Dios habla, porque Dios al profeta le puede hablar de muchas maneras. Son usados por el Espíritu Santo para pronunciar los juicios de Dios y revelar el llamado y el propósito de Dios a quienes quiera que Dios desee hablar. ¿Estamos? Eso hacen. Da mensajes inmediatos de Dios a su pueblo a través de una declaración divinamente ungida y siempre tiene que estar conforme a la palabra. O sea, no pueden decir nada que no sea conforme a la voluntad de Dios. Por lo cual el profeta tiene que ser un asiduo lector de la Biblia. O sea, el profeta tiene que ser un asiduo lector de la Biblia, porque la persona que lee mucho la Biblia tiene el entendimiento de cuándo el Señor le habla y cuándo no es la voz del Señor que habla. Esto yo lo he vivido y lo he practicado. Yo no soy profeta, pero he estado con profeta y he manejado este tema bastante. ¿Qué es lo que he manejado? El profeta tiene que estar sujeto a los pastores. Sujeto. Muy sujeto a los pastores y a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta puede ser usado por Dios o puede ser usado por Satanás. Así como yo se los digo. Si el profeta entra en la carne, puede ser usado por Satanás. ¿Por qué? Porque la profecía es de Dios, no es del profeta. Es un don de Dios. ¿Qué es lo que tendría que tener el profeta? Fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Eso tiene que abundar en el profeta. Y la comunión íntima con Dios. ¿Para qué? Para que Satanás no tenga cabida para hablarle y él escucharlo. Porque cuando el profeta está en la carne, es peligrosísimo. Cuando el profeta decide no sujetarse a la autoridad del pastor, ahí es donde avanza el don de adivinación que es del diablo. ¿Estamos? Y muchas iglesias se caen y son destrozadas por esto. Por eso es que Dios tiene que desarrollar todos los dones del Espíritu para que cuando un profeta no está haciendo las cosas bien, pueda ser detectado inmediatamente a través de los dones del Espíritu por otras personas que tienen otro espíritu, discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, don de discernimiento de lengua, otros que hablen lengua y otro que discierna que el hermano está haciendo con las cosas mal. ¿Estamos? O sea, Dios dio un conocimiento y dio poder a la iglesia para detectar a los falsos profetas. Ahora, ¿que es peligroso? Sí es peligroso, pero hay que hacerlo en acuerdo con la voluntad de Dios para que las cosas salgan bien. Entonces, el profeta tiene que ser una persona muy estudiosa de la Biblia y tiene que estar pegado
a los pastores. ¿Estamos? Los profetas tienen que estar pegados a los pastores, ya que si no están bien espiritualmente, pueden profetizar en la carne. Y estas pueden ser usados por Satanás. Yo esto lo he vivido en carne propia. ¿Estamos? Lo he vivido. Sé cómo funciona. Yo no soy profeta, pero he visto y soy maestro nada más. Ejemplos en el Nuevo Testamento. Lucas 1, 67, 79. Esto es un ejemplo, para que vamos a desarrollarlos un poquito. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, tiene que ver con lo que yo les enseñé antes. Zacarías, padre de Juan el Bautista, lo llenó el Espíritu Santo y empezó a hablar, empezó a lanzar palabras, él sin leer nada. ¿Qué dijo él? Dice así: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Se dan cuenta cómo lo tomó el Espíritu Santo y cómo este hombre profetizó? Eso es profetizar, y esto pasaba muchísimo en la primera iglesia, en la iglesia de Corinto. Por eso las iglesias crecían como locos, los perseguían, los mataban, los rociaban con alquitrán, los prendían fuego, los crucificaban, los tiraban a los leones, y la iglesia crecía, pero una iglesia de poder. ¿Estamos? No es como la iglesia de hoy, pero hoy tiene que venir esa iglesia otra vez, y yo tengo fe que antes que venga el Señor, Dios va a levantar una iglesia así, por lo menos que se aparezca un poco a eso. ¿Estamos? Porque el tiempo que se viene es terrible, prepárense. El Señor ya viene. Lucas 2, 36 y 38. Dice así: estaba también allí, cuando lo llevaron a Jesús al templo, a ser entregado, Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, Ana, presentándose en la misma hora en la que Jesús fue llevado al templo, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea, ella, que era profetisa, profetizaba del niño, de Jesús, a todos los que estaban ahí. ¿Estamos? El Espíritu Santo lo usaba. Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hechos 13, 1, 2. Hechos 13, está la iglesia en pleno funcionamiento, la primera iglesia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando a estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Lo leí antes. Había en la iglesia de todo eso. La primera iglesia había profetas. ¿Estamos?
Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Venía palabra profética a ellos y ellos lanzaban la palabra de Dios a la iglesia y confirmaban y ayudaban a los... Imagínense una iglesia perseguida. Imagínense una iglesia que está siendo atormentada por todos lados. Que vengan los hermanos profetas y que hable Dios. Mira, Dios dice tal, quédate tranquilo porque Dios dice tal, y Dios dice esto y va a pasar esto. Se necesita eso. Y se necesita para lo que se viene. Aunque ya tenemos la palabra profética más segura, que está acá. Esto que está acá es seguro y viene. Pero el don apostólico, el don profético existe. ¿Estamos? Existe. Y se usa. Y hay que usarlo. Porque para eso Dios lo puso. Hechos 21, 8, 9. Dice así. Al otro día saliendo Pablo y los que estaban con él, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Qué hacían? Lanzaban la palabra de Dios de su boca, hablaban a través del Espíritu Santo y decían cosas, daban mensaje a la iglesia. Hechos 21, 10, 11. Dice así: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. O sea, este profeta se acercó a Pablo, apóstol, que Pablo tenía, qué sé yo cuántos dones tenía, y Pablo escuchó, porque este hombre era profeta, y le dijo: esto te dice el Espíritu Santo, te van a hacer esto, y te van a hacer esto y esto. O sea, la iglesia se mueve a través de eso. Hoy tenemos la iglesia que se mueve muy poco a través de los dones, a través de la profecía. Entonces la gente está muy caída, no tiene fuerza, falta el mover de los dones. Falta esto, hermano. Por favor, oremos para que la iglesia cambie y sea como esta iglesia que estamos leyendo. Hechos 19, 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Terrible. ¿Saben lo que es? Venga la gente nueva a la iglesia. Vienen los pastores y le ponen las manos. Y empiezan a hablar en lengua, que yo lo he visto, ha pasado. Y empiezan a profetizar. Sin conocer la palabra, gente nueva empieza a profetizar. Empieza a hablar de la Biblia. ¿Estamos? Empiezan a hablar. Esto es una señal impresionante. Pero necesitamos que también haya quien interprete la lengua. ¿Estamos? Terminamos. No sé si fui claro. Don súper necesario. Profecía. Vamos a evangelista. Es la capacidad sobrenatural que Dios da a sus hijos para ser un mensajero que proclama la salvación a los inconversos, un pescador de almas. Su tarea es abrir el surco en nuevas regiones aún no evangelizadas. El evangelista tiene una forma de dicción, una forma de llevar la palabra de Dios, diferente a que la tiene un maestro o otra persona. Es diferente. Él lleva la palabra, la lanza de una manera que hace que los demás lo escuchen. Hace que los demás lo escuchen. El evangelista tiene ese don especial que Dios da. Yo el otro día estuvimos en un lugar y estuve con mis pastores, y mi pastora tiene el don de evangelista terrible, y yo la escuchaba hablar a ella y le dije, me acerqué al pastor, le dije: esta mujer tiene un don de evangelismo, es para ir a la calle a hablar a la multitud. El evangelista está para eso, está para hablarle a la multitud. Yo no estoy ni a palo para hacer eso, ¿estamos? Pero el evangelista está para eso.
es para lanzar la palabra a la multitud. Es diferente. Pastores. Dice así. Vamos a otro don, pastor. El origen del vocablo es quien cuida manadas o rebaños, que les provee de alimento. El pastor instruye, enseña, aconseja, advierte, cuida el redil sin imponerse y con amor. El pastor pastorea. Pastorear es llevar a las ovejas a delicados pastos. Eso es. El pastor lleva a los hijos de Dios, a los creyentes, a comer delicados pastos, a llevarlos a agua de delicados pastos, a enseñarle, a guardarlo, a cuidarlo. Tiene una tarea especial. Es cuidarlos, llevarlos, saber llevarlos. Saber administrar los dones del Espíritu para que las ovejas puedan estar guardadas. Eso tiene que tener un pastor, saber administrar los dones del Espíritu. ¿Estamos? El don de pastor es la capacidad sobrenatural que Dios da a sus hijos para asumir una responsabilidad personal y de largo plazo. El pastor no puede ser pastor hoy y mañana se terminó. Eso no es pastor. El pastor tiene una responsabilidad a largo plazo para cuidar a las personas en una forma personal. No el pastor que está allá y no viene nunca y no está nunca. No. El pastor tiene una tarea personalizada. Eso tiene. Y es de largo plazo, una contención grande. ¿Estamos? Pero el pastor tiene que saber, para no volverse loco, saber trabajar en grupo y saber dividir los trabajos. Porque si no se vuelve loco, porque no da para todo. ¿Estamos? Equipa a los creyentes para la obra del ministerio y administra los dones de la iglesia. O sea, el pastor es el que tiene que saber administrar los dones y saber repartir el trabajo en la iglesia para no volverse loco, porque no puede hacer todo. Maestros. Es la capacidad sobrenatural que Dios da a sus hijos para ser un instructor, pero no solo alguien que transmite conocimiento intelectual, sino alguien que edifica a la iglesia mediante la enseñanza. O sea, yo le puedo dar mucho conocimiento, pero no le estoy edificando. Entonces no soy maestro. El maestro da el conocimiento y edifica. Te hace entender, te transforma. ¿Estamos? Esa es la diferencia que hay con los que enseñan. Porque tenés gente que te enseña, pero te tiene que saber edificar. El maestro lo que hace es edificar. El maestro está para edificar a la iglesia en el conocimiento, en la doctrina. Eso, el maestro trata de adoctrinar también a las personas. El maestro señala los principios de la palabra de Dios y demuestra cómo se relaciona con nuestro vivir diario. El pastor tiene que ser maestro, pero el maestro no tiene que ser pastor. O sea, no necesariamente el maestro tiene que ser pastor. Pero el pastor es bueno que sea maestro, porque le es más fácil llegar a la persona para enseñar. Hay pastores que no son maestros, pero les cuesta mucho. Les cuesta mucho llegar a la gente, les cuesta mucho. Son bárbaros, son muy buena gente, todo lo que vos quieras. Pero les cuesta el tema de la doctrina, les cuesta el tema de la enseñanza. El maestro se ocupa de la escuela dominical y es profesor de seminario, líder de célula. Él se encarga de enseñar. Terminamos con maestro. Ahora vamos a otro don. El don de presidir. Es la habilidad sobrenatural que Dios da para liderar. Para liderar un grupo, para conducir un grupo. No todos tienen esa capacidad. El don de presidir es algo que uno lo hace que se pueda poner en un lugar de liderazgo. Eso es un don que se necesita para tener un liderazgo. Dice, puede conducir, pilotear y dirigir a la iglesia, puede motivar, inspirar, organizar, dirigir a otros en la tarea del reino y lo hacen con autoridad espiritual. Pueden tener células, grupos. Es un don presidir. No cualquiera puede tener un grupo. Tenés que tener ese don para llevarlo, para ponerse como líder, porque decir líder no es yo mando, es saber mandar. Es saber mandar, es no imponer el mandato, sino que los demás reconozcan una autoridad.
en la persona. No obstante, el concepto bíblico de liderazgo es equivalente al de servidumbre. O sea, liderazgo para el mundo es el que manda y punto. Liderazgo para la iglesia no. Para la palabra de Dios, el líder es primeramente un siervo, porque está para servir. ¿Estamos? Para ser líder en la iglesia, primero tenés que ser siervo. Para ser líder en el mundo, tenés que ser amo y señor. En la iglesia no. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. El que quiera ser grande, primero se tiene que hacer chico. El capitán de la nave no es el dueño de ella, pero sí es responsable de llevarla a destino y de la manera que el dueño de la nave determine. El dueño de la nave es Jesucristo. El que está manejando la nave, el capitán no es el dueño. Si vos sos líder, sos capitán, pero no sos el dueño. Vos tenés que hacer lo que dice el dueño. ¿Estamos? ¿Dónde administrar? Es la capacidad sobrenatural que Dios da a sus hijos para planificar estructuras y estrategias. Son una constante tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Una iglesia para ser saludable necesita una buena administración, y esto es verdad. La iglesia se mueve a través de muchos movimientos, ¿no? De muchas cosas que hace la iglesia. Tiene muchas cosas para hacer. Por eso hay que saberla administrar los pasos y las distintas tareas para hacer. Si se sabe administrar, es difícil que se entre en el error o en el cansancio. Saber administrar es ocuparse también para que el enemigo no pueda entrar a la iglesia, porque la iglesia está bien administrada. Éxodo 18, Moisés y la conducción del pueblo de Israel. O sea, para conducir a ese pueblo se necesitaba una gran administración. Y Moisés tuvo que levantar gente para que lo ayudaran, para saber administrar a tanta gente, si no se volvía loco. Nehemías 1:12, la reconstrucción de Jerusalén. Nehemías, el que se encargaba de administrar la reconstrucción, tuvo que levantar un montón de gente, pero él dirigía. Y él tenía que saber administrar las cosas, porque si no se iba todo de mambo. Había que estar en todo y tenía que ser bien guiado para saber administrar. Hechos 6, los apóstoles y el conflicto con las viudas griegas. En ese tiempo las viudas griegas que se entregaban a Jesucristo pasaban a ser miembros de la iglesia. Y si eran viudas no tenían mantención. Y las iglesias la tenían que mantener. Y los apóstoles en ese tiempo les daban de comer. Entonces dijeron, pero nosotros no podemos hacer todo el trabajo. Tenemos que poner gente que haga este trabajo y nosotros nos vamos a dedicar a hacer otra cosa para saber administrar. Entonces ellos empezaron a dividir los trabajos en grupos de trabajo. Y así la iglesia pudo seguir, si no se volvían locos. José, que estuvo con Faraón, y Daniel fueron administradores. ¿Y qué administradores? José llegó a estar atrás de Faraón. Y Daniel, ¿qué administrador? Gobernador. El mejor gobernador que tuvo en ese tiempo Nabucodonosor. Administrar viene de ministrar, que quiere decir servir. Administrar viene de ministrar, que quiere decir servir. O sea, hay que servir. Se ocupan de las compras, ventas, gestiones financieras, inversiones, orientación económica, financiera a los creyentes, promoción de mayordomía cristiana en la iglesia, planifican, gerencian el programa de la iglesia. No, acá estamos hablando de una iglesia grande, no una iglesia de 10 personas. ¿Estamos? Una iglesia grande necesita tener gente que sepa administrar, porque los pastores se vuelven locos. Imagínate los movimientos que tiene una iglesia grande. Es impresionante. Entonces tienen que saber hacer de todo. Don de intercesión. Es la capacidad sobrenatural que Dios da a sus hijos para dedicar al Señor no solo la calidad de tiempo de oración, sino también la cantidad de tiempo. El intercesor está
tiempo orando y no tiene problema. La persona que ora no es lo mismo que la que intercede. Orar es una cosa y todos tienen que orar. Todos tenemos que orar. Pero el intercesor le pone pila y no se le termina la pila. Está horas orando. Jesús representa en los evangelios como el supremo intercesor. Jesús continuamente se iba a un costado, se ponía a orar, y los discípulos miraban como él se iba a orar. Jesús, el gran intercesor. Don de servicio. Es la capacidad sobrenatural que Dios da a sus hijos para identificar las necesidades no satisfechas involucradas en una tarea relacionada con la obra de Dios. O sea, ¿quién tiene el don de servicio? Hay mucha gente que tiene el don de servicio, muchísima, porque hay mucho trabajo para hacer. Esa persona ve que hay cosas para hacer y tiene ganas de hacer en la iglesia. Hay muchas cosas para hacer. Que el pastor pide ayuda para esto, para lo otro, los hermanos necesitan ayuda, vienen, es el don de servicio. Hay un montón de gente que tiene el don de servicio y un montón de gente que no está ejerciendo el don de servicio. Todos tienen cosas para hacer. Imagínense una iglesia que tenga mucho poder evangelístico, que tenga mucha salida a la calle. ¿Saben todo el trabajo que tiene para hacer? Desde afuera de la iglesia hasta dentro de la iglesia. Para ayudar, para cuidar, para cocinar, de todo. Proveen alimento, ropa, visitan a los presos, atienden a las viudas, a los huérfanos. Miren todas las cosas que se hacen. Otro don de hospitalidad. Es la capacidad sobrenatural que Dios da a sus hijos para proveer una casa abierta y una bienvenida cálida a aquellos que están en necesidad de alimento y alojamiento. Todos no tienen este don. ¿Estamos? Todos no tienen. Y esto es un don. No puedo pedirle yo a la iglesia que todos tengan este don. Porque este es un don de Dios. ¿Estamos? De traer gente a su casa para guardarla, darle de comer y alojarla. Esto no lo hace cualquiera. Esto no es para cualquiera. ¿Estamos? No nos confundamos. Esto es un don. Y Dios se lo da al que se lo tiene que dar. Entonces todos no lo pueden ejercer. ¿Estamos? Yo conozco gente que ha querido llevar a alguien a su casa, le ha venido las cosas muy mal. No es así. Es para el que tiene el don. Don de ayuda. Bueno, hay un montón. Es la capacidad sobrenatural que Dios da a sus hijos para prestar asistencia en la iglesia en cualquier asunto. Hay de todo para hacer. Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hay mucho para hacer. Ayudar es un don. Y el que ayuda está trabajando. Y si Dios te dio eso, bueno, gloria a Dios por todo eso. Don de exhortación. Es la capacidad sobrenatural que Dios da a sus hijos para incitar a algún hermano con palabras, razones, ruegos, a que deje de hacer algo que no está bien, aplicando la verdad bíblica. También es confortar a los hermanos a través de la Biblia en sus necesidades, o sea, saber exhortar. Llegar al hermano no lastimándolo, ni llevándolo a juicio, ni llevándolo a la pelea. Es saber llevar a través de la palabra de Dios, es un don que Dios da. Hechos 21:2. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, les habló Pablo, se despidió y salió para ir a Macedonia. Pablo tenía este don de exhortación. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, no necesariamente con palabras bíblicas, sino con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Segunda de Tesalonicenses 3:12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Estamos?
O sea, le hablaron a la gente haciéndole entender que estaban haciendo las cosas mal, y de una manera les hablaron para que no se sientan mal, para que trabajen y que coman su propio pan. Está en 2 de Tesalonicenses. Primera de Timoteo 5:1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. O sea, hablarle a los hermanos para exhortarles, para decirle algo o para traer una reprensión, guarda. Hay que saber hacerlo. ¿Y cómo hacerlo? Hay que saber tener ese don, el don de exhortación. No reprendas al anciano, es anciano. Exhortale como si fuera un padre, porque es una persona grande. ¿Estamos? Y a los jóvenes como hermanos. Son delicados también. Tito 2, 6 y 9. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes. Hay que saberle hablar a los jóvenes. Los jóvenes por su juventud muchas veces son imprudentes, son alocados, son impulsivos. Entonces hay que saberlos exhortar. Presentándote tú en todo como ejemplo en buenas obras. Está hablando Pablo a Tito. En la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Está hablando Tito. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos y agraden en todo, que no sean respondones. Exhorta, de alguna manera hay que saber llevar la palabra para que la gente no se enoje. Saber tocar los corazones, eso es. Don de repartir o de dar es la capacidad sobrenatural que Dios da a sus hijos para socorrer a los necesitados y dar con generosidad. No todos tienen este don. ¿Estamos? No todos tienen el don de repartir y de dar. No todos lo tienen. Es la persona que lo tiene siente algo especial. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Si bien todos tenemos que ayudar de alguna manera, no todos tienen esta capacidad de dar o de repartir. ¿Estamos? Don de hacer misericordia. No todos tienen este don. Es la capacidad sobrenatural que Dios da a sus hijos para manifestar compasión, amor a los demás. Es un amor diferente. Es un amor que toca el corazón, que duele. Hechos 2, 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Estamos? Pero no todos tenían eso de adentro de hacer lo que tenían, de hacer todas las cosas. En este tiempo, cuando vendían sus propiedades, lo hacían porque Dios les mostraba que lo tenían que hacer. Hoy no está esto, por ahora. ¿Estamos? Léanlo en la palabra para que lo puedan entender. Hechos 16, 33, 34. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Está hablando del carcelero, que cuando vino el terremoto, lo llevó a los enviados de Dios a su casa y le dio de comer y lavó sus heridas. Entonces, no todos tienen este don. Este hombre recibió el don de misericordia. Don de misionero. Es la capacidad sobrenatural que Dios da a sus hijos que evangelicen dentro o fuera de su cultura, cruzando idiomas, barreras étnicas, sociales o religiosas, superando las dificultades y demandas en cuestión. O sea,
hay una diferencia entre el misionero y el evangelista. El evangelista va a ser evangelista dentro de su ciudad, dentro de su pueblo, dentro de su país, dentro de su cultura. El misionero se va a un lugar donde no conoce, a una cultura que no conoce, de una manera de vivir que no conoce, se aguanta muchas cosas, come cosas que no está acostumbrado a comer. No cualquiera es misionero, es un don de Dios. No confundan el misionero con el evangelista. El misionero tiene un llamado para otra cultura, para gente que no conoce y tal vez en otro idioma. Para ir a un lugar donde no está el evangelio o donde casi no hay el evangelio. Eso es para el misionero. Vamos a los dones de revelación. Es la capacidad sobrenatural que Dios da a sus hijos para conocer o saber lo que naturalmente no se puede conocer o saber. O sea, los dones de revelación revelan, sacan a la luz cosas que están pero que no se ven. Eso es revelar. Revelar es sacar a la luz cosas que antes no se sabían que estaban, o que están y no se ven. Son dones de Dios. Los 3 dones de revelación son palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento y discernimiento de espíritus. O sea, son 3 dones. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento y discernimiento de espíritu. Vamos a ver cuánto tiempo estuve porque ya me estoy quedando sin voz. No, 1 hora y media. Cortamos acá. Vamos a cortar acá y lo voy a volver a dar la clase que viene. Vamos en dones de revelación. Denme un segundo, así yo lo anoto por donde voy, porque la verdad que se pasó 1 hora y media y se hace pesado. Entonces para la próxima hacemos dones de revelación. Pues vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo que pude estar con mis hermanos acá en la distancia, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Te pido que bendiga a esta iglesia, que esta palabra toque, que puedan aprender, Señor, y que yo tengo fe que cuando la iglesia se pueda abrir, tú puedas empezar a manejar a tu iglesia, Señor, a través de esos dones hermosos que pusiste, Señor, y que se puedan despertar aquellos dones que hoy están dormidos, Señor. Padre, despierta a tu iglesia en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo. Yo bendigo a aquella persona que están viendo y oyendo estos videos. Los bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias por sus vidas. Amén. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima sábado que viene.